Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo desde la Cámara de Comercio de Costa Rica. Nos acompaña hoy don Kevin Casas. Él es socio director de Analítica Consultores y va a acompañar a la Cámara de Comercio en un evento muy especial que se va a realizar el 15 de noviembre en la Cámara de Comercio, en las instalaciones principales. Queremos invitarlos a este evento porque es muy importante, sobre todo por el conocimiento de ambos panelistas. En esta oportunidad, en la Cámara de Comercio estarán don Kevin Casas y también estará don Edmundo Jaquín, dos políticos que tienen amplia trayectoria. Muchas gracias, don Kevin. Buenas tardes por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Queríamos hablar con usted un poco sobre el tema del conflicto en Centroamérica. ¿Cómo afecta al sector empresarial el tema del conflicto en Centroamérica y lo ha afectado durante estos meses de crisis? ¿Cómo no? Muchas gracias, Tatiana. Yo creo que hacemos bien en poner el tema de Centroamérica en discusión, en la agenda del sector empresarial. Como bien sabemos, hay muchas empresas que desde Costa Rica operan en todo el área centroamericana. Y para esas empresas, yo creo que es muy importante que incorporen en sus procesos de toma de decisión las variables políticas, que son las que están generando mayor inestabilidad en la operación de las unidades económicas. En el caso específico de Centroamérica y de Nicaragua, yo creo que en el caso de Nicaragua tenemos una muestra ostensible de cómo la inestabilidad política puede generar consecuencias económicas de enorme gravedad. Imagínese usted que las estimaciones más recientes del crecimiento económico de Nicaragua han, transformado lo que era un país que crecía, en el caso de Nicaragua, al 5% anual durante la última década. En este momento la estimación es que crezca negativamente, menos 4% este año y negativamente el año próximo. Entonces ahí vemos cómo una crisis política realmente puede dar al traste con la economía de un país. Eso obviamente genera un gran problema para las empresas en Costa Rica y no solo en Costa Rica. Está generando problemas en los flujos logísticos en toda la región, está generando problemas de flujos migratorios que empiezan a tener un impacto en todos los países. Realmente la crisis de Nicaragua ha dejado de ser una crisis en Nicaragua y se ha convertido en una crisis regional. El tema de Nicaragua ha afectado muchísimo al sector exportador y comercial de Centroamérica, pero ¿qué futuro vemos en Nicaragua? Algunos comerciantes de Nicaragua ya han pedido la salida de Daniel Ortega del gobierno. ¿Es esto viable en este momento? Mire, hay una gran incertidumbre sobre la suerte que pueda correr la crisis política que se vive en Nicaragua en este momento. Yo creo que la situación ha cambiado hoy respecto de lo que era hace unos meses atrás, cuando realmente lo que fue un estallido social en el mes de abril, un estallido que tristemente dejó centenares de muertos a lo largo de 2 o 3 meses. Creo que hoy la situación es otra. Está un poquito más controlada y eso, la verdad, que por lo menos a mí me sorprende la forma en que el presidente Ortega, a través de la represión y a través de una, digamos, una actitud de cerrar las vías de diálogo, ha logrado controlar la situación. Lo que resulta más probable en este momento, de todos los escenarios posibles, es que el presidente Ortega se quede hasta el 2021, que es la fecha en la que se supone que se va a celebrar la próxima elección. Incluso ya hay una parte importante de la oposición que de alguna manera está apostando a una estrategia electoral en el supuesto de que esas elecciones tengan algunas condiciones más o menos adecuadas para competir, lo cual en sí mismo es una gran pregunta. Eso dejaría al país en una situación de gobernabilidad precaria hasta el 2021. Es un país que va a ser muy difícil de gobernar. Y en una situación, como decía antes,
de tremenda contracción económica que puede agudizarse aún más si en el Senado de Estados Unidos finalmente se aprueban las sanciones que en este momento están planteadas, que harían muy difícil el acceso del gobierno de Nicaragua a crédito internacional. Si eso llega a aprobarse en una situación de gobernabilidad disminuida hasta el 2021, Nicaragua realmente puede entrar en un colapso económico. ¿Qué puede hacer un comerciante ante esta vulnerabilidad centroamericana? Porque en el caso de Honduras, por ejemplo, la gente está migrando hacia Estados Unidos, ya vemos todo lo que están pasando, ¿verdad? Las controversias que está pasando la gente que va emigrando. En el tema de El Salvador, el tema de inseguridad, por ejemplo, que mucho afecta, digamos, las exportaciones porque muchos contenedores quedan de camino porque son atrapados por las maras. Y ¿qué puede hacer un exportador? ¿Cuál sería la estrategia que usted va a plantear en este seminario que se va a dar el 15 de noviembre aquí en la Cámara de Comercio? Miguel, lo primero es estar consciente de los riesgos políticos que implica operar en Centroamérica. Y cuando digo esto, pienso, por ejemplo, en muchísimos empresarios, muchísimos comerciantes aquí en Costa Rica que hasta hace poco tiempo decían, me parece que de manera muy simplista, que irse a Nicaragua era maravilloso porque ahí sí se podía hacer negocios. Creo que había poca conciencia de los riesgos que implicaba operar en un sistema autoritario que en última instancia depende de la voluntad de una persona y que había cerrado crecientemente las vías institucionales para plantear demandas. Eso acabó en un estallido social que reveló de alguna manera la precariedad que implica operar en un país donde no hay Estado de Derecho. Entonces, lo primero creo que es adquirir conciencia de que el fenómeno político importa y de que hay que darle un seguimiento riguroso a las variables institucionales para que no nos agarren por sorpresa. O sea, lo que pasó en Nicaragua, yo no le digo que fuera fácil de prever, pero había una vulnerabilidad intrínseca en un sistema autoritario con el que el sector privado se sintió muy cómodo durante mucho tiempo. Entonces, lo primero es darle seguimiento a las variables políticas. Lo segundo es que en medio de toda esta situación tan convulsa que vive Centroamérica, la más convulsa desde los años 80, los años del conflicto, hay oportunidades importantes. O sea, no hay que desesperarse y jalarse el pelo y salir corriendo despavorido. No, me parece que hay que identificar las oportunidades y le menciono unas cuantas. Imagínense que en medio de toda la incertidumbre política que hay en un país como Honduras, digamos, que usted lo mencionaba, ese es un país cuyos números económicos realmente son bastante aceptables. Es un país que va a tener un crecimiento económico adecuado en los próximos 2 años. Es un país, o Guatemala, que tiene una cantidad enorme de problemas. Figúrese que es un país en el que los datos macroeconómicos y la situación fiscal están muy sanos. Entonces, digo, en medio de todo un panorama de gobernabilidad decreciente, digamos, sigue habiendo oportunidades para hacer negocios, sigue habiendo oportunidades para crear empleo, que es lo que el sector privado sabe hacer. Simplemente hay que ser cuidadoso y estar consciente de que los fenómenos políticos deben ser parte de la evaluación de riesgo que toda empresa está obligada a realizar cuando opera en un país. En medio de esta crisis centroamericana, quería preguntarle por un tema muy especial. Es el tema de competitividad país, porque está bien, Centroamérica está mal, pero además de eso se suma una serie de problemas internos y lo decía Víctor Umaña, el experto del INCAE, cuando dio a conocer el índice de competitividad global. Costa Rica hace las cosas más difíciles, como por ejemplo avanzar en tecnología, pero nos quedamos rezagados en infraestructura, en el control del contrabando. ¿Cómo hace un empresario para
poder apalear, además de la crisis centroamericana, esa crisis interna de competitividad y qué hace falta para dar ese paso? Bueno, son muchísimas cosas. El país realmente, me parece, aquí estoy hablando de Costa Rica, no tiene una agenda de competitividad clara, una agenda dirigida explícitamente y por múltiples vías a aumentar la productividad de las unidades económicas en Costa Rica. Eso implicaría invertir pesadamente en infraestructura, que es una cosa que el país no viene haciendo desde hace años, invertir y favorecer, estimular la investigación y desarrollo, que es algo en lo que Costa Rica, digamos, muestra cifras muy limitadas y el resto de Centroamérica también. Hay muchas cosas, ciertamente todo lo que nos ha pasado con la educación pública, la calidad de la educación, todos esos factores inciden en la productividad. Ahora bien, habiendo dicho eso, habiendo reconocido que el país tiene un déficit en el planteamiento de una agenda de competitividad y de aumento de la productividad, no hay que dejar de reconocer las fortalezas que sigue teniendo. Yo le podría mostrar, y el jueves lo voy a hacer, las cifras tomadas de los informes del Foro Económico Mundial, de los informes del Banco Mundial, que muestran que todavía Costa Rica sigue teniendo una enorme fortaleza en los temas estructurales de solidez institucional. O sea, los temas de protección del derecho de propiedad, de independencia judicial, de disponibilidad y efectividad de las formas para resolver controversias. Todos esos son temas en los que Costa Rica sigue teniendo una fortaleza muy importante. De alguna manera, la tragedia de Costa Rica, si alguna hay, es que hemos hecho bien las cosas difíciles, hemos hecho bien las cosas que a los otros países les cuesta enormemente hacer, las cosas que toma generaciones enteras construir, y se nos están complicando las cosas que son más fáciles. Ese es el dilema que tiene que resolver el país, pero esto sirve también para decir que pese a la coyuntura económica complicada que está viviendo Costa Rica, el país sigue teniendo fortalezas importantes y no debemos perderlo de vista porque en esas fortalezas hay oportunidades también para el sector empresarial. Bueno, le damos las gracias a don Kevin Casas, ex vicepresidente de la República, quien estará este jueves 15 de noviembre, recuerden, de 9 a 11 de la mañana en la Cámara de Comercio, dando una charla sobre todos esos temas que los afectan a usted, señor empresario, con esta crisis en Centroamérica. Muchas gracias.